Bienvenidos a Confabulario TV, una coproducción de Canal 22 y El Universal. Yo soy Dalia Valp y él es mi compañero Jesús Díaz. Hola Dalia, espero que disfruten de esta transmisión especial con motivo de los Juegos Olímpicos, que se titula Brasil es más que fútbol, en la que exploraremos las diferentes expresiones artísticas surgidas en ese gran país de América del Sur. Cuando hablamos de inmigrantes, por lo general destacamos el trabajo de artistas e intelectuales que arribaron a México a causa del exilio español o argentino. Sin embargo, poco se reflexiona sobre los brasileños que han marcado una impronta en nuestro país. Videoastas, escritores, músicos, actores y fotógrafos, como es el caso de Adriana Zebrauskas, quien expone de qué modo la curiosidad y su interés por temas como la fe, la violencia y las comunidades marginadas la han llevado a ser una de las fotoreporteras más interesantes de su generación. Veamos este trabajo que preparó Avida Ventura. Adriana Zebrauskas llegó a México hace 12 años. Y una de sus primeras atracciones fue retratar las calles y la vida cotidiana de Tepito, un trabajo que inició para satisfacer su curiosidad sobre la vida en el famoso Barrio Bravo, pero también para conocer de cerca el culto a la Santa Muerte. La temática de la Santa Muerte me parece fascinante. La idea era intentar entender a través de las manifestaciones de la fe el proceso, ¿no?, de la gente de buscar ayuda, ¿no? Su interés por documentar la fe comenzó a finales de los 90 en Brasil, continuó en México y hoy se ha convertido en uno de sus trabajos más conocidos. Desde México también ha trabajado diversos temas sociales como la guerra contra el narcotráfico, la migración y Ayotzinapa, de donde surgió uno de sus proyectos más recientes. Trabajando en Guerrero con ellos, con las familias de los desaparecidos, me di cuenta que mucha gente no tenía fotos. El proyecto me parecía como algo para preservar la memoria de la gente, utilizar la fotografía otra vez como el instrumento básico que es una prueba de existencia. Colaboradora en destacadas publicaciones como New York Times, The Guardian y Newsweek, Zebrauskas comenzó su carrera en Brasil, donde asegura han comenzado a surgir nuevos representantes de la fotografía. Uno de ellos es Luis Ador. Trabaja mucho con el tema de las mujeres, todo eso, el problema de las modelos y cómo toda la sociedad ve a la mujer como un objeto, ¿no? Entonces, los jóvenes están surgiendo y con otro tipo de visión, con otra visión mucho más personal y mucho más moderna. Con su trabajo, esta fotoperiodista nos ofrece una mirada documental y femenina en torno a problemas que día a día aquejan a México: violencia, migración y derechos humanos. Es importante resaltar que Adriana Zebrauskas fue galardonada con el Getty Images Instagram Grant por ser una de las fotógrafas latinoamericanas más activas en dicha red social y que su serie de retratos de familias de Guerrero hace poco se expuso en una galería de Nueva York. ¿Tú qué opinas, Jesús, de cómo México es el semillero de talento, de gente que viene a trabajar a nuestro país y que se nutre de él? Claro, mucho tiene que ver con la visión. Ahora recuerdo, alguna vez entrevisté a Fanny Rabel, que era alumna de Frida Kahlo. Ella llegó de Polonia en su adolescencia y ella decía que los matices de México, los contrastes de México la habían alimentado obviamente en el arte que ella hacía. Y eso tiene que ver con la visión que a veces ni siquiera nosotros tenemos, ¿no? La gente que viene de otros países se retroalimenta. Así es, la gran riqueza que tenemos aquí, que justamente alberga a muchas profesiones que vienen aquí a expresarse, ¿no?, a trabajar. Exacto. Bueno, y para seguir con el tema de Brasil es más que fútbol, vamos con Janet Mérida y la recomendación bibliográfica. Gracias, Jesús. Dalia, pues más allá de escritores cuyas obras han circulado en México, como las de Carlos Drummond de Andrade, Joao Guimarães Rosa o Clarice Lispector, hoy queremos compartir con ustedes una recomendación de Janet Aguilar en la que comenta la obra de 3 autores de la llamada Nueva Literatura Brasileña. La violencia urbana, la crudeza de la realidad, la migración, pero también el amor y la sensualidad laten fuerte en la novela brasileña contemporánea.
Marsala Aquino entró a México con Yo recibiría las peores noticias de tus lindos labios, editado por Océano y que ya lleva 2 adaptaciones al cine. Un triángulo amoroso salpicado de sangre, donde convergen un predicador, una chica salvada de las drogas y un fotógrafo que llega a una ciudad minera del Amazonas. Yoka Reiners Terrón nos seduce con la tristeza extraordinaria de Leopardo de las Nieves, bajo el sello Almadía. Un thriller con personajes sin nombre que habitan las calles de Sao Paulo y cometen las peores fechorías que se resuelven en una sola noche. Ferrés arremete con Manual Práctico del Odio, publicado por Sur Plus. Aquí, un grupo planea un asalto mientras el lector se adentra en sus vidas vinculadas con los bajos fondos de Río de Janeiro. Marsala Aquino, Yoka Reiners Terrón y Ferrés son 3 bocados para degustar la rica narrativa brasileña actual. 3 autores, 3 puntos de vista en los que impera la violencia y la necesidad de sobrevivir a toda costa, algo que se ha convertido en el modus vivendi de numerosos países latinoamericanos. Enseguida iremos a un corte, pero antes les mostraremos una selección de imágenes que forman parte del rescate fotográfico que realiza el diario El Universal en el marco de su 100º aniversario. Son fotografías de la mexicana María Santibáñez, quien fue elogiada por Carlos Mérida como la retratista de la mujer. Continuamos en Confabulario TV, aquí en Canal 22, hablando de la riqueza de creaciones artísticas que nos ha legado Brasil, el 5º país más grande del mundo. Y ahora vamos al comentario editorial de Julio Aguilar, editor de suplemento de cultura que aparece todos los domingos en El Universal. ¿Cómo estás, Julio? Bien, gracias, Jesús. Muchas gracias. Hola, Dalia, ¿cómo estás? Hola, Julio. Hola, Julio. Pues cuando se habla de México en el extranjero, se habla generalmente de mariachis y tequila, y eso está muy mal. Esos son los clichés con los que a veces se identifica un país. En el caso de Brasil, se piensa que solamente es fútbol, y eso no es cierto. Brasil es una potencia cultural, un país grande, con historia, muy rico en muchas tradiciones culturales y moderno. Es justo lo que nosotros vamos a reflejar en este programa de Confabulario Televisión al hablar de las tendencias en fotografía, en plástica, a ver el asunto de artes escénicas y a conocer a algunos de sus artistas, de sus creadores más representativos, que muchos de ellos están en nuestro país. Eso es lo que estamos haciendo en Confabulario Televisión, en este programa en donde vamos a hablar de un Brasil que es mucho más que fútbol. Un tema por demás interesante, Julio, porque además nos pasa a nosotros también, los mexicanos, como bien señalas, cuando uno va al extranjero y está totalmente estereotipado el concepto que se tiene de México, ¿no? Y en este caso, pues Brasil, no solamente es ir allá, sino aquí mismo incluso podemos conocer más de la cultura de ese país, ¿no? Sí, así es. Nos hace falta muchísimo más conocer a uno de nuestros países hermanos, digamos, ¿no? Que es el gigante de Sudamérica. Así es, con mucha riqueza cultural, educativa, científica, bueno, o sea, cada país tiene lo suyo que hay que definitivamente conocer y adentrarnos, ¿no? Muchísimas gracias, Julio, por tus comentarios. Gracias a ti, Dalia. Bueno, y el arte de Brasil es uno de los más prolíficos del continente. Sin embargo, uno de los géneros menos conocidos es el del video. En México hemos tenido la suerte de contar con la presencia de uno de los acervos más completos de video, tanto documental como artístico, reunido por la Fundación Video Brasil, con el propósito de conocer en qué consiste la propuesta y valía de su colección, exhibida recientemente en el Laboratorio Arte Alameda. Los invitamos a ver el reportaje de nuestra compañera Sonia Sierra. Con más de 3.000 obras, Video Brasil es una de las mayores colecciones en su género en el mundo. Sus materiales son referente político-social y una mirada crítica a problemas de la humanidad,
Video Brasil es un proyecto que está a punto de cumplir 40 años y que en el ámbito, digamos, de las artes electrónicas y del audiovisual, de la imagen movimiento, en América Latina ha sido una plataforma fundamental. Brasil es un país que tiene una tradición de audiovisual y de imagen en movimiento muy, muy larga, no solo en la producción artística, sino también en la reflexión teórica. En 2 ocasiones, Video Brasil ha llegado a México al Laboratorio Arte Alameda. El público ha tenido oportunidad de conocer trabajos de videoartistas y documentalistas de Brasil, del resto de América Latina, de Turquía, España, Francia, Zimbabue, Palestina, entre otros países. Este surgio político pues comparte rasgos muy importantes: la esclavitud, la migración, las revoluciones, guerra, en fin, es lo que arroja, digamos, esta investigación sobre la memoria de Video Brasil, que, como te digo, es también la investigación sobre la memoria del sur geopolítico de nuestro planeta. La visión geopolítica de Video Brasil no se refiere solo a un sur geográfico, sino a condiciones de ciudadanos de múltiples países, problemáticas con una profunda carga histórica que la globalización evidencia. La producción audiovisual del sur geopolítico, sobre todo hablando de la producción que es independiente, artística, creativa y que es crítica con los medios audiovisuales, pues emerge este tema sin necesidad de buscarlo. En un mundo donde el poder de la imagen crece a cada momento, Video Brasil guarda la memoria visual de las sociedades más olvidadas. Vale la pena señalar que en la historia del arte de Brasil, el video tiene una gran importancia. En los años 80, curadores como el español Agustín Pérez del Río afirmaron que los videos producidos en ese país eran una suerte de extensión política de los artistas. Un caso singular es el de nuestro invitado de hoy. Brasileño de nacimiento, un día quiso ir a buscar fortuna a Barcelona, pero antes llegó a México y se quedó. Durante 20 años se ha desarrollado en esta tierra como actor, coreógrafo y director de escena. Para saber de quién se trata, vamos con Janet Mérida y Vicente Alfonso. Muchas gracias, Gutenberg, para hablar hoy con nosotros pues de talentos brasileños que han encontrado en México un segundo hogar, como es tu caso. Y bueno, Gutenberg nació en un pequeño pueblo en Bahía, ¿no? Por ahí de los 70s, en donde nos platicabas hace rato que, bueno, comenzabas a ver la televisión y te enamoraba lo que había en la pantalla. Ya en los 90s decides estudiar ballet, pese a todos los prejuicios que existían en torno a los chicos que se dedicaban a hacer esto, y tiempo después llega a México para quedarse 21 años. Ya una segunda casa, Gutenberg. Exactamente. Y aquí en México yo estudié en la Casa del Teatro. Ahí estudié los 4 años y pues fue una formación maravillosa porque en verdad yo cuando estudié el ballet clásico en Brasil estaba muy, muy contento, pero cuando conocí el teatro de verdad se transformó en algo, una pasión. Entonces, y yo lo que quería era una escuela que me pudiera acompañar, porque habían escuelas ya especializadas para actores, pero yo lo que quería era una escuela que me pudiera acompañar desde un inicio. Y encontré esa escuela en Casa del Teatro. Oye, pero además, ¿encuentras como una nueva forma de ver la actuación, de ver el cuerpo, de comprenderte a través de este estudio que haces de terapia humanista psicocorporal? ¿Puedes contarnos un poquito de en qué consiste y por qué decides incorporarlo a tu carrera? Sí, más que una necesidad para incorporar la carrera, la mayoría de los estudios que yo he hecho, yo estudié primero ballet, luego teatro, luego estudié para terapeuta y luego estudié semiología de la vida cotidiana. Okay. Entonces, esos estudios han sido por una inquietud interna, por un proceso de autoconocimiento. Yo estoy en búsqueda de conocerme un poco más. Yo creo que un buen actor, un excelente actor, es una persona que se conoce muchísimo más, que puede saber un poquito más sobre sus emociones, sobre su proceso psicológico, cómo está formado, cómo está estructurado el pensamiento. Creo que, y fue con esa intención. La especialidad en terapia psicocorporal viene con una intención de ver en los cuerpos la caracterología humana, ¿no? Hay 5 tipos de la caracterología humana, que son estudios que hacen sobre el cuerpo humano. Entonces yo lo que hice fue estudiar esos 3 años y eso colabora, por supuesto, en la creación de mis personajes, en todo lo que yo hago, ¿no? Pero principalmente me ayudó en la formación de mi ser, en la formación de lo que yo soy. Hablábamos ahorita, veíamos unas cápsulas sobre el arte, el video, la fotografía como medios para registrar la realidad de los países y veíamos realidades
muy duras que se viven en Brasil y que también de algún modo se viven en México. ¿Cómo ves tú, que tienes una visión privilegiada, que has estado 20 años en cada uno de estos países? ¿Hay paralelismos, hay diferencias? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Hay paralelismo, principalmente con relación a la negritud, al prejuicio, ¿no? a la discriminación con relación al color. Eso en Brasil estuvo muy fuerte en los 90s, sigue estando. En verdad no se ha acabado eso, ¿no? Y se puede sentir eso también en México de cierta forma. Se puede sentir que el color es algo que nos va determinando un poco cómo actuamos, que es una pregunta que creo que tendríamos que hacer de por qué nos molesta una persona de color, por qué nos molesta una persona que sea más oscura que yo, qué es lo que nos incomoda, ¿no? En Brasil sí existió, por ejemplo en los 90s hubo una manifestación de la comunidad negra que fue hacer los salones de bailes, los antros, solamente para negros. Eso fue como una actitud que tuvieron los negros brasileños. Y otra acción que tuvieron fue hacer revistas de moda para negros. Cuéntanos, ¿en qué proyectos estás trabajando actualmente? ¿En dónde podemos encontrar tu trabajo también? Yo tengo una compañía que se llama Corazón Compañía Creativa, que acaba de cumplir 6 años, que es una compañía independiente. Los trabajos más recientes que yo he hecho es una producción de la UNAM que se llama Humboldt, México para los mexicanos. Una historia maravillosa de 6 extranjeros que quieren la nacionalidad mexicana y se topa con todos los trámites que solicitan el Instituto Nacional de Migración. El otro proyecto que últimamente hice se llama Proyecto Fausto, de la compañía Gajuca. Y ahorita yo estoy participando de un proyecto, la primera serie en español de Netflix, que se llama Club de Cuervos, que ahorita lo pueden ver. Perfecto. Okay. Pues si nos permites, entonces vamos a seguir platicando contigo después de una pausa y algunos contenidos. Muchas gracias. Seguimos con el tema Brasil es más que fútbol. Hasta el momento hemos compartido el trabajo de exponentes de la fotografía, la literatura, el video y la actuación. Ahora le toca el turno a la música brasileña. Más allá de la samba y el bossa nova, existen manifestaciones muy interesantes. Y tal es el caso de una chelista radicada en México que se ha especializado en música de concierto. En el siguiente reportaje, Alida Piñón conversa con Iracema de Andrade. Esta reconocida intérprete, quien ha ofrecido numerosos recitales en México, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Cuba y Escocia. Brasil tiene una gran tradición musical en todos los géneros. Sin embargo, cuando se habla de compositores clásicos, la referencia inmediata es Heitor Villa-Lobos y todos los que de algún modo fueron sus herederos. Pero hay una nueva generación muy importante que está empujando la música de su tiempo, y muchos de ellos están interesados en lo electroacústico y en el uso de las nuevas tecnologías. Una de sus intérpretes más destacadas es la chelista Iracema de Andrade. La interacción con los compositores vivos, tanto los ya establecidos como con los jóvenes compositores, ha sido el motor de mi práctica musical como intérprete, y siento que es un llamado para participar en la creación de la música de nuestro tiempo. Sin embargo, el bossa nova, la samba, la música popular, cantantes como Chico Buarque, Caetano Veloso o canciones como Chica de Ipanema tienen una gran presencia en nuestro país. Encuentro que en México hay una gran apertura así a las expresiones de la música popular brasileña. Hay un gran interés, hay grupos aquí que interpretan bossa nova, desde luego, algo de samba. Siento que hay una gran empatía entre el mexicano y la música brasileña. Así que aún queda mucho por explorar, sobre todo entre las propuestas estéticas de toda una generación que con el fin de la dictadura militar en 1985 vio resurgir una voz propia y única.
Muy bien, amigos, pues estamos ya en esta segunda parte de la conversación con Gutenberg Brito. Estamos hablando de Brasil. Brasil es mucho más que fútbol. Gracias, Gutenberg. Nos contabas fuera de cámaras una experiencia que quisiéramos que repitieras. Pues estábamos hablando un poquito, nada más para poner en contexto, estábamos hablando sobre la negritud, ¿no? Ser negro es una cosa seria, fíjate. Es muy seria. Ser negro en el planeta, hay algo ahí que todavía no entendemos muy bien. ¿Por qué de pronto a las personas les incomoda? ¿Por qué de pronto ser un poquito más oscuro o muy oscuro, ¿no? Les incomoda? Y yo les platicaba a ustedes de que la experiencia que yo tuve en Brasil, en los 90 específicamente, que era una época donde todavía sigue siendo, pero ahorita un poquito menos. En esa época, en Brasil, la cuestión racial era muy fuerte. Entonces, yo me subía a un elevador, el cual nada más percibir que las personas que estaban ahí, pues yo era el único negro que estaba ahí. Y de pronto una persona que estaba al lado de mí me dijo en voz alta, como que aquí huele mal, ¿no? Y ese tipo de detalles no saben qué duro es, qué difícil es para una persona que tú dices, oye, no tienes el derecho, no tienes el permiso de juzgarme por mi color, ¿no? Entonces, este tipo de experiencia es muy dura, es muy difícil, pero aquí estamos y vamos cada vez más. Nosotros también como negros, yo siento que vamos teniendo que tener una postura distinta ante la vida. Parece ser que tenemos que trabajar más, tenemos que estudiar más, tenemos que ser más para ser negros en el planeta. Oye, y de alguna manera eso ha detonado muchísimos movimientos, ¿no? En torno, nos comentabas también hace rato, ¿no? Reacciones. Cuando llegas a México, ¿te enfrentaste con algo similar? Y puedes comparar la situación de ambos países en cuanto a cómo de alguna manera discriminamos, ¿no? Lo que es diferente a lo que nos ha mostrado la pantalla. Sí, pues mira, ahorita me acordé de una experiencia que tuve en Coyoacán. Yo llegué a México con 23 años y pues nosotros como brasileños tenemos un estilo, una manera, no sé cómo decirlo, si más libre de ser, somos alegres, nos importa un poco, muy poco, tratamos de que nos importe muy poco, a no ser que si nos agredan, ¿no? Como de esa forma. Llegando a México, yo me fui a dar una vuelta por Coyoacán, entonces ahí cerca del Jarocho, estaba caminando, estaba lloviznando, una tarde muy bonita de un domingo. Entonces voy cruzando la calle y viene una señora como de 70, 80 años, muy viejita, muy simpática es la señora. Venía y pasa por mí y me dice, báñate negro. Y entonces algo me hizo vincular. Yo dije, ¿estoy en Brasil o dónde estoy? Porque en México es muy interesante porque la mayoría de los mexicanos creen que nosotros, mira, yo hablo ya como nosotros mexicanos, creen que nosotros los mexicanos no somos racistas con los negros, que somos racistas con los indígenas, con la gente que tiene un perfil más indígena, ¿no? Y no necesariamente, como yo les comentaba afuera, parece ser que la cuestión de la negritud es algo que nos molesta, que nos incomoda. Y no entendemos que en verdad en México también tuvimos esa tercera raíz, ¿verdad? Claro. Bien. Pues muchas gracias por esta conversación, Gutenberg. Te agradecemos mucho la conversación. Estaremos muy pendientes de tus proyectos futuros y esperamos que no sea la última vez que vengas a platicar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a Gutenberg Brito por su participación en este programa, que ha buscado mostrar la rica y variada producción artística de Brasil. Para los lectores interesados en el tema, en nuestra mesa de recomendaciones tenemos 2 títulos que les pueden interesar. El primero es El ladrón de cadáveres, de Patricia Melo, una de las más destacadas escritoras de literatura negra brasileña, distinguida por su profundo análisis de la mente criminal. En esta novela, publicada por Océano, el protagonista decide vender un paquete que extrae de un avión accidentado. Todo se complica al tomar malas decisiones y quedar hundido en el mundo de Lampa. El segundo libro que les recomendamos es La camisa del marido, la más reciente obra escrita por Nelly Dapiñón y editada por Alfaguara.
Es un conjunto de relatos alrededor de las relaciones familiares, llenos de amor, pasión, venganza, violencia y frustración, donde la autora se adentra en personajes como un niño que siente atracción por la nueva esposa de su padre o un viejo poeta que ha perdido para siempre la ilusión. Una novela por demás recomendable. Y bueno, Jesús, hemos llegado al final de este programa. Los esperamos en la siguiente emisión de Confabulario TV, una coproducción de Canal 22 y El Universal. Hasta la próxima.